¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a este culto de primer día de la semana. Vamos a adorar el nombre de nuestro buen Dios. Sean todos bienvenidos a esta transmisión que se hace desde la iglesia 27 de febrero. Vamos a buscar la manera de podernos conectar y buscar que nuestros hermanos que tengan acceso a internet, a redes sociales, se conecten a través de la página de YouTube, que es el canal 27 TV, a través de la página de Facebook, que es Iglesia Central, para que todos podamos escuchar acerca del poder de Dios. Vamos a comenzar este culto inclinando nuestro rostro donde quiera que ustedes se encuentren. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Amante y poderoso Dios que te encuentras en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos permites por estos medios llegar a los hogares de tus hijos, Señor. Gracias porque tu amor, tu poder, tu gracia y tu misericordia son infinitos y nos hablas a cada momento. Queremos pedirte, Señor, tu bendición muy especial para todos tus hijos en esta semana que el día de hoy iniciamos, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu sin duda nos acompaña y está con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, bendice este culto de adoración a tu nombre, santifícalo, Señor, porque es para ti. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos, vamos a entonar el himno Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino
que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Para continuar, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura para esta tarde que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 2. Y dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. En esta tarde vamos a reflexionar acerca de un tema muy importante para nuestras vidas, y el sermón en esta tarde lo hemos titulado El poder transformador. La palabra de Dios, sin lugar a duda, hermanos, tiene un poder extraordinario. Dice el salmista David que cuando aún no había cielos ni tierra, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos solamente por el aliento de su boca. No había nada y todo vino a la existencia. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por el poder del Señor. La palabra de Dios, cuando Jesús estuvo en esta tierra, resucitó muertos, abrió la vista de los ciegos, curó leprosos. Dios es Dios, su poder es eterno. Sin lugar a dudas, su palabra tiene un poder del cual no tenemos idea, de las maravillas que el Señor puede hacer en nuestras vidas. ¿Hasta dónde Dios podría llevarnos por medio de su palabra? No podemos comprenderlo como seres humanos. El texto que acabamos de leer, que se encuentra en San Juan capítulo 2, versículo 2, vamos a regresar a ese mismo capítulo, vamos a buscar a partir del versículo 1, vamos a hacer la lectura del versículo 1 hasta el versículo 10, y esa lectura es la que vamos a tomar como reflexión para esta tarde. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús, hermanos, siempre era invitado a las reuniones sociales. Recordemos que era un invitado
frecuente a la casa de Marta y María, era amigo de Lázaro. Fue invitado a la casa de Pedro, fue invitado a la casa de Zaqueo, fue invitado a la casa de Jairo. Él normalmente siempre estaba sentado en la mesa con los pobres y los más necesitados. Era invitado y se interesaba en ser siempre atento y gentil a las necesidades de las personas, amigo de los rechazados, amable con los extranjeros. El texto que leímos de Juan 2, del 1 al 11, refiere al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Conforme a lo describe el apóstol San Juan, este fue el primer milagro de Jesús. También esta historia, sin lugar a dudas, representa nuestras vidas. ¿Por qué el primer milagro de Jesús es tan importante? Vamos a ir recapitulando los versículos que son importantes para que nosotros podamos comprender paso a paso por qué este primer milagro de convertir el agua en vino se puede asemejar a nuestras vidas, por qué el Señor nos llama a través de su palabra. Y como decíamos hace un momento, la palabra del Señor tiene tanto poder que a veces no nos damos cuenta de cómo Él nos puede llamar. El versículo que tomamos como cita bíblica dice: también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Para que tu vida pueda ser transformada, es necesario que tú invites a Jesús. El milagro de la transformación del agua en vino sucedió porque Jesús fue invitado por los novios. No esperemos que Jesús haga algún cambio en nosotros si antes no lo invitamos a andar con nosotros en nuestra jornada. No podemos esperar que vengan bendiciones a nuestras vidas si nosotros no caminamos al lado de nuestro Señor Jesús. No podemos esperar que sucedan cosas buenas en nuestra familia, que tengamos las bendiciones de las que pueden gozar las personas que están al lado de Jesús, si aún no invitamos a Jesús a nuestras vidas. Qué bendición, escuchaba alguna vez de un pastor decir, qué bendición es que en un matrimonio se invite al Señor Jesús a estar con ellos. Y fíjense lo que pasó con este matrimonio en esta boda. Invitaron al Señor Jesús, iniciaban bien el matrimonio, pero invitaron al Señor Jesús. Y no quiere decir que la vida del cristiano o la vida del que tiene a Jesús ya no tiene problemas. No quiere decir que los problemas se acaban, que los problemas se terminan. No. Entonces, ellos iniciando la vida matrimonial ya tenían un problema. ¿Qué problema tenían? Se les había terminado el vino. Entonces, acudieron a lo infalible, a pedir la ayuda de Jesús. Pero fíjense que no acudieron directamente a Jesús, ellos pensaban que necesitaban de un intermediario para que Jesús supliera la necesidad, para que pudiera ayudarlos con el problema que tenían. El versículo 3, dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Entonces, quiere decir este versículo, hermanos, que las personas encargadas de servir el vino no se acercaron a Jesús directamente. Fueron a su madre, pensando que necesitaban de un mediador para poder llegar a Jesús. La realidad es, hermanos, que la Virgen María no pudo hacer más que una cosa: decirles que ella no les podía solucionar el problema, pero sabía quién sí podía solucionar el problema. Quien podía solucionar ese problema era Cristo,
Y en el versículo número 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. La Biblia nos revela que el que se acerca a Dios necesita creer que Dios existe. Sin embargo, algunos van en busca de la bendición del Señor sin buscar primero a Dios. Los novios de la narración bíblica, dice el texto, fueron sabios porque invitaron al dador de la vida. Si deseas que realmente haya un cambio en tu vida, si anhelas experimentar el poder de Dios, el poder transformador de su palabra, entonces la Biblia nos da un consejo muy infalible que se encuentra en San Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hay que tener, hermanos, la necesidad de buscar a nuestro Dios. Muchas veces nos encontramos en momentos que para nosotros pueden ser momentos de felicidad, pero son pasajeros, y en esos momentos no nos acordamos de Dios. Nos encontramos en momentos de alegría y no nos acordamos de Dios. Cuando nos encontramos en un momento de necesidad es cuando buscamos a nuestro buen Dios, pero Dios siempre está para nosotros. Él dice que jamás va a entrar sin ser invitado a nuestras vidas. La única persona que entra sin ser invitado a nuestras vidas es Satanás, porque el camino de él es un camino que lleva a la perdición y es invasivo. Él no pide permiso, él entra, y Jesús transforma nuestras vidas solamente si nosotros queremos. Entonces, para que nuestras vidas sean transformadas, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es invitar a Jesús a que esté con nosotros, como lo invitaron los novios de aquella boda. Un segundo paso para que nuestras vidas puedan ser transformadas, dice, reconozcamos que tenemos la necesidad de Jesús. El versículo 3 dice, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Para aquel tiempo, hermanos, las bodas judías eran de una duración larga, no eran como las bodas de ahora que duran una tarde con los amigos, con la familia. Aquellas bodas duraban 7 días, una semana, y la familia del novio, dice la historia, que debía de proveer todas las necesidades de los invitados para la duración del evento. Ante ese gran desafío, dice, tenían una necesidad, se les había terminado el vino antes de tiempo. La boda 1 se terminaba y el vino ya se había terminado. Ante esa gran necesidad, María buscó a Jesús, como decíamos hace un momento. Ella no pudo hacer nada porque María era simplemente humana como lo somos tú y yo, pero ella reconoció que había alguien que sí podía hacerlo. Buscó a Jesús. Simplemente presentó su problema ante él. El problema que le plantearon, el de no haber vino en ese lugar, lo presentó a Jesús, pero ella no pudo hacer nada, ¿no? Muchas veces tenemos quizá algún conocido, algún familiar, algún amigo que está pasando por alguna situación, y cuántas veces no hemos oído, no, lo he pedido a tal persona, lo he pedido a tal santo, lo he pedido que tal santo me conceda el milagro, pero muchas veces se olvidan esas personas que quien realmente puede hacer milagros en esta vida es el Señor Jesús. Otro hecho interesante en el proceder de María fue cuando ella exclamó, admitiendo la gran necesidad, no tienen vino. Hay que reconocer nuestra necesidad. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? Tenemos
que cambiar algo, tenemos que cambiar nuestro carácter, tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Necesitamos reconocer que tenemos una necesidad que solo puede suplir el Señor Jesús. ¿Quién sabe de verdad cuántas veces no podemos o no nos hemos dado cuenta de que teniendo una necesidad la tratamos de solucionar por nuestros propios medios y no acudimos a Jesús? La historia que les voy a contar a continuación es bastante interesante y algunos tal vez podamos reflexionar en ella. Se cuenta que había un único sobreviviente de un naufragio que hubo en el mar y quedó solamente este sobreviviente. Encontró una isla desierta y dice que pasaron los días y con lo que él fue encontrando pudo ir construyendo una pequeña choza para poder vivir. Y todos los días él le pedía a Dios, por favor, que alguien venga y que me rescate, no quiero morir solo en este lugar. Era lo que él pedía. Entonces dice que un día él salió a buscar alimento como lo hacía normalmente, estando solo, salió a buscar alimento y por la tarde cuando regresaba, dice la historia, que este hombre vio a lo lejos una llamarada de fuego y demasiado humo. Él vio como una nube de humo se levantaba y destrozaba la pequeña choza en la que él vivía. Entonces dice que él empezó a decir maldiciones contra Dios y empezó a decir: Señor, si lo que yo te pedí era que me salvaras, ahora me haces esto, destruye ese lugar donde yo vivo. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Tanta fue su desesperación, tanto fue su clamor y tanto dice, fue su coraje que este hombre quedó dormido en la playa. A la mañana siguiente dice que se despertó por un ruido, un estruendo que hubo, y era el sonido de un barco que estaba llegando a la isla. El barco llegaba para salvarlo. Y él les preguntó: ¿cómo sabían que yo estaba en este lugar? ¿Cómo sabían que yo estaba aquí? Y la tripulación del barco les dijo: a lo lejos vimos el humo. Recuerden, hermanos, una señal de humo puede salvarnos de la perdición. Reconozcamos que tenemos la necesidad desesperadamente de tener a Dios en nuestras vidas. Todo tiene su tiempo. Muchas veces nosotros queremos suplir las necesidades a nuestra manera, a nuestro modo. Y lo que comentaba hace un momento, sin buscar a Dios, que es realmente la persona que puede suplir nuestras necesidades. Hagamos la voluntad del Señor, paso número 3. Para que Jesús pueda transformar nuestras vidas, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. El versículo 5 dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ese fue el pedido de la Virgen María a las personas encargadas de servir el vino, motivada por la seguridad de saber que Jesús podía obrar en bien de esa familia, motivada con la plena y total seguridad de que si Dios toma el control, todo está bien. Necesitamos entender que de nada sirve que invitemos a Jesús a estar con nosotros si no hacemos su voluntad. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que le pidamos a Dios que esté con nosotros, que camine con nosotros, pero siempre vamos a querer hacer nuestra voluntad?
En el versículo 7 Jesús les ordenó: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron, dice, hasta arriba. Las tinajas vacías, hermanos, podrían representar nuestro corazón, el corazón humano, que muchas veces es duro y está completamente vacío. La palabra de Dios compara al ser humano con una tinaja que puede ser muy hermosa por dentro y por fuera, pero Dios ve que será inútil a menos que se dé la oportunidad de cambiar. Todo lo que los siervos tenían que hacer en ese momento era llenar las tinajas vacías. Así como el siervo de Dios muchas veces llena el corazón del incrédulo con la palabra, nuestro trabajo no es salvar las almas. Nuestro trabajo solamente es llenar esas tinajas, llenar esos corazones con la palabra de nuestro Señor, quien tiene el poder para transformar las vidas de esas personas es Cristo Jesús. Cuando el corazón del pecador se llena con la esperanza de salvación, Cristo realiza el milagro de conversión, trayendo paz y alegría completa al alma necesitada. Tenemos que tener fe en Jesús, hermanos. El final de la historia en el versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El texto es bastante claro realmente al mostrar el reconocimiento, la comprensión y el consenso entre sus discípulos. Jesús hizo un milagro y se le reconoció. ¿Pero qué pasó? ¿Los discípulos no creían antes de que Jesús hiciera milagro? Estamos incrédulos nosotros muchas veces ante la posibilidad de que el Señor pueda transformar nuestra vida. Tal vez sí. Tal vez estando aún en la iglesia, tal vez teniendo algún cargo, no tenemos la plena seguridad de que Jesús puede transformar nuestras vidas. Muchas veces creemos que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Muchas veces creemos que nosotros no tenemos la necesidad de pedir las cosas a Dios. Recordemos, hermanos, que el primer milagro de Jesús demostró el poder de transformación que el Señor tiene. Imagínense, lo pudo convertir agua en vino. ¿Qué no podrá hacer con nuestras vidas? El Señor, sin lugar a dudas, está esperando que nosotros le invitemos a que venga a nuestras vidas, a que reine en nuestros corazones. El Señor, sin duda alguna, está esperando a que nosotros reconozcamos la necesidad de tenerlo con nosotros. El Señor está esperando que hagamos su voluntad para que las cosas puedan salir mejor. El Señor espera que tengamos fe en Él, porque Él es el único que puede obrar para cambiar esa necesidad que tenemos. La vida del cristiano, hermanos, no quiere decir, como mencionaba al inicio, no quiere decir que ya no vamos a tener problemas. No quiere decir que estando con Jesús ya no va a haber necesidad de nada. Sin duda alguna que hay problemas, sin duda alguna que estando Jesús con nosotros vamos a tener necesidades. Pero la parte interesante es que Dios está con nosotros para suplir esas necesidades que tenemos. Que Dios está con nosotros para suplir, para calmar esa dolencia que tenemos y para hacer de ese problema algo que ya no nos moleste. Sin duda alguna, hermanos, el Señor quiere que nuestra vida en esta tierra
sea lo mejor posible, porque recordemos que esta tierra no es nuestro hogar. Estamos aquí de paso, nosotros esperamos un lugar mejor. Esperamos un lugar donde ya no tengamos más necesidades, donde ya no haya falta de empleo tal vez, donde ya no haya enfermedades. Eso es lo que nosotros esperamos, pero en esta tierra aún lo vamos a tener, pero tenemos la esperanza de que el Señor Jesús está con nosotros para suplir todas esas necesidades que hagan falta. Solo lo tenemos que pedir a Él. ¿Quieres invitar a Jesús a ser parte de tu vida? Y si ya estás en este camino del Señor, tenemos, hermanos, que buscar y permitir que otros conozcan de los milagros que Jesús puede hacer en sus vidas también. Seguramente conocemos a alguien que necesita de Jesús. Que el Señor nos use a llevar su palabra, a llenar esas tinajas que hacen falta. Que el Señor nos use para que todas esas necesidades que tengamos puedan ser suplidas por medio de su gran poder transformador. Voy a invitarles a que inclinemos nuestro rostro para orar. Muchas gracias, Señor, porque sin duda alguna tu poder es infinito, porque tu palabra es maravillosa, porque si tú, Señor, no hubieses querido, nada de esto existiría, pero tu amor es inmensamente maravilloso y grande que nos permitió la existencia. Ayúdanos, Señor, a que en este momento reconozcamos que tenemos la necesidad de ti, que, Señor, acudamos a ti cuando tengamos la necesidad y que no confiemos en nosotros, Señor, que confiemos solamente en ti. No hay intermediarios para suplir las necesidades que tenemos como seres humanos. Solamente tú eres Dios y tú puedes suplir todas esas necesidades, Señor. Señor Jesús, queremos tu bendición para aquellas personas que están pasando por alguna enfermedad, que tú seas el médico por excelencia y que sane esas dolencias, Señor. A las personas que no tienen empleo, tú sabrás suplir, Señor, esa gran necesidad para que ellos puedan tener sustento y vivir en esta vida. Tú eres poderoso, Señor, tú eres dueño del oro y de la plata de este mundo y somos tus hijos, Señor. No quieres que tus hijos estén mal, así que, Señor, conforme sea tu voluntad, suple cada necesidad de tus hijos, Señor. Quédate con nosotros, acompáñanos hoy y siempre, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame. Ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia. Ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé. Mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora
tu presencia.